Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase voy a exponer la crítica que hace Nozick a los principios normados, incluidos los de Rawls, y voy a presentar la alternativa que él propone, su teoría de los títulos. ¿Sí? A ver, entonces el tema de hoy es la cuestión de la justicia. ¿Sí? Vimos la clase anterior que hay dos tipos de principios de la justicia, históricos o generadores y normados. Entonces, veamos, puse el título de la crítica, pero no expliqué nada. ¿Sí? Vuelvo a eso, crítica a los principios normados. ¿Sí? A ver, recuerden que para Nozick la justicia no es distributiva, ¿sí? Sino justicia en las pertenencias. ¿Sí? Voy a abreviar pertenencias con esta es la épsilon minúscula. Es una E en griego. ¿Sí? Pertenencias o posesiones. ¿Sí? Bien. Ahora, recordemos, por lo general, los principios normados, o los que siguen un modelo o patrón, ¿sí? Dar a cada uno según puntos suspensivos. Ese es el molde que utilizan autores que están dentro de esta corriente, que la justicia tiene que seguir un patrón, ¿sí? Y ahí hay varias posibilidades. Dar de acuerdo a su necesidad, a su esfuerzo, a su contribución, o dar por igual. Todos esos son principios normados. Nozick plantea algunas objeciones, voy a mencionar por lo menos unas 4. ¿Sí? Bien, ahora entonces veamos. El orden de las críticas es secundario. ¿Y ese pasó? Está bien, gracias. A ver. Veamos por cuál empezar. ¿Sí? A ver, veamos los principios normados restringen el derecho de disponer. ¿Sí? A ver, estos principios normados restringen o reducen, tal vez eliminan el derecho a disponer de los bienes, ¿sí? A voluntad. ¿Sí? Bien. O sea, disponer significa que uno, el propietario, decide qué hacer con ellos. ¿Sí? ¿A qué fin, a qué propósito los destina? Por ejemplo, veamos un propietario de una vivienda. Puede ser para, arriendo de un local comercial o para que vivan personas ahí. El dueño decide si la arrienda o la deja vacía. Eso es parte de este componente de lo que es el derecho de propiedad. ¿Sí? Realmente este es un subderecho, un elemento del derecho de propiedad. Y voy a explicar que los principios normados quitan o eliminan este derecho a disponer de los bienes. ¿Sí? Y por lo tanto,
los principios normados están violando un derecho. A ver, al respecto, Nozick presenta un ejemplo que se ha vuelto muy famoso y es el siguiente, ¿sí? A ver, él hace referencia a un basquetbolista de apellido Chamberlain. Chamberlain, ¿sí? Es como si ahora, recuerden, estamos en el año 1974. Un basquetbolista más famoso en nuestros tiempos sería Michael Jordan, ¿sí? Bien, ahora, este basquetbolista es fantástico, fenomenal, todos quieren irle a ver. Y en una temporada, a la entrada de la cancha, en la puerta, hay una ánfora para quien desee haga una donación, ¿sí? Supongamos de 25 centavos. No es parte del costo del boleto de entrada, sino simplemente es una transferencia que el aficionado, el que le gusta ver jugar a Chamberlain, regala a Chamberlain. Y después de una temporada, Chamberlain acaba con $200,000. ¿Sí? Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer un ajuste de acuerdo a la inflación, estamos hablando de hace 50 años. ¿Cuántos dólares significaría esos 200,000 del año 74? ¿Sí? Seguramente va a pasar de 1,000,000. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que una teoría de la justicia tiene tendencia igualitaria? ¿Sí? Se supone que gracias a esas donaciones, Chamberlain tiene un ingreso en ese semestre, en esos 6 meses, muy por encima de lo que es un promedio. Y esa desigualdad iría en contra de los principios normados, los cuales exigirían o forzarían una redistribución. ¿Ok? Eso es lo que pasaría acá. ¿Sí? A ver, voy a poner esta idea. Los principios normados exigen redistribución. Recuerden que, no estoy hablando de distribución simplemente, sino de una redistribución, hacer una modificación, una transformación a lo que cada uno tiene. ¿Sí? Recuerden, Rawls está de acuerdo en que deberíamos, si es que los más ricos tienen una fortuna excesiva, los principios de la justicia autorizan al Estado a quitar, a reducir ciertas expectativas mayores de los más ricos para favorecer a los menos aventajados. ¿Sí? Contra eso se va Nozick. Nozick es anti-igualitarista y para ver que esta redistribución viola este derecho a disponer de los bienes, pone este ejemplo de Chamberlain. ¿Sí? Nozick dice que si consideramos la situación inicial, ¿sí? ¿Qué pasaba al inicio? Vamos a suponer que antes de que los aficionados de este jugador hagan su donación, cada uno simplemente 25 centavos, ¿sí? Vamos a suponer que cada quien tenía esos 25 centavos de acuerdo a los principios de la justicia. Por lo tanto, esta situación es justa. Ese es el punto de partida. Ahora, viene un proceso o un procedimiento que va a alterar, ¿sí?, esta situación inicial.
la donación es voluntaria. Nadie está forzado a dar 25. Quien quiere lo hace, quien no quiere no lo hace. Por lo tanto, el proceso también es justo. Y ahora, ¿qué pasa con el resultado final? ¿Sí? Si es según los principios normados que tengan una tendencia igualitaria, el resultado sería injusto, porque hay una persona que acumula o se ha enriquecido excesivamente. Pero lo que dice Nozick es que si a la justicia inicial le sumamos justicia procedimental, el resultado tiene que ser injusto. No puede ser. Justicia más justicia, justicia. Si el punto de partida y el procedimiento de transformación de esta situación inicial, ambos son justos, el resultado tiene que ser justo. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer una redistribución? ¿Dónde estaría la injusticia de ese resultado final? ¿Sí? Bien, entonces, si desde los principios normados se prohibiría, desde una corriente igualitarista, se prohíbe que se transfiera 25 centavos para dar a Chamberlain, entonces esa prohibición está violando este derecho que tiene cada quien de saber qué hacer con lo que tiene. Por eso dice que los principios normados quitan este derecho de disponer de sus bienes. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, restringen o más, la palabra, el propio Nozick habla de violación de derechos. ¿Sí? No es algo así suave o débil, sino algo mucho más fuerte. ¿Sí? Bien, ahora, siguiente crítica. Continuando más o menos con esta misma tendencia, podemos decir que Nozick añade que los principios normados quitan la libertad. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Recuerden, Nozick principalmente tiene en cuenta a su colega Rawls como blanco de sus críticas. Rawls admite que se pueda hacer una transferencia desde los ricos hacia los menos aventajados. Según la teoría de Rawls, no va a haber pobres, todos gozan de derechos básicos fundamentales. ¿Sí? No hay desempleados, sin techo, hambrientos, nada de eso. Pero sin embargo, hay desigualdad socioeconómica. Rawls permite que no haya tanta desigualdad y para ello autoriza que el Estado, sus principios de la justicia, autorizan que el Estado haga una redistribución. ¿Cómo se podría hacer esa redistribución? A ver, por ejemplo, servicios públicos, educación gratuita, centros de salud, hospitales públicos, ¿sí? Financiado por los impuestos. Y podría ser que quien es más rico paga más. ¿Sí? Recuerden, según Rawls, nadie puede enriquecerse si no mejora la calidad de vida de los que están más abajo, como condición necesaria. Caso contrario, su enriquecimiento es injusto y ahí puede intervenir el Estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué piensa Nozick de los impuestos? ¿Sí? Él dice que los impuestos esclavizan. ¿Sí? Verán, los impuestos son obligatorios.
uno está obligado por ley a pagar impuestos, ¿sí? Dependiendo de cuántos sean sus ingresos. Es un porcentaje. Por ejemplo, veamos, no sé exactamente en Ecuador cuánto es el impuesto. En vez de ganar 500 como sueldo básico, lo que uno recibe es 450. Un 10% va para el seguro social. ¿Qué hace el seguro social con ese dinero? Ofrece, por ejemplo, servicios de salud, ¿sí? Okay. Se necesita pagar a enfermeras, a médicos, los insumos médicos, etc. Para que la gente acceda a tener ese derecho a la salud, ¿sí? ¿Cómo justifica Nozick que estos impuestos esclavizan? ¿Qué significa ser esclavo? Literalmente es trabajar para otro, para beneficiar a otro. Me están quitando horas de trabajo, ¿sí? Fíjense, es como si la semana laboral es 40 horas. 4 horas estoy trabajando para otro, para mis conciudadanos, contra mi voluntad, quiera o no quiera. Si no pago impuestos, me cae la ley. Eso es obligar a que yo ayude a otros. No me están pidiendo voluntariamente de buen corazón por ser generoso. Es algo jurídico. Si no lo hago, me cae una pena. Entonces, literalmente esto de que los impuestos esclavizan hay que tomarlo al pie de la letra. El Estado está obligando a que trabajen para otros, ¿sí? Es obligación, es obligatorio trabajar para beneficiar a otros. Y eso literalmente es ser esclavo, ¿sí? Bien, entonces se justifica, según Rawls, esta crítica a los principios normados, ¿sí? Avancemos. Nozick cree que, sobre todo, esta es una crítica contra Rawls, ¿sí? Estas dos críticas son generales para todos los principios normados, ¿sí? Contra Rawls, específicamente, dice que Rawls desconoce a los productores. Es decir, a los que hacen las cosas. Pensemos en un carpintero hace sillas, mesas, un sastre, una modista hace vestidos, atuendos, el zapatero, zapatos, etcétera, etcétera. Rawls parecería que cree que las cosas no tienen dueño y que hay que redistribuir, como si fueran caídas del cielo, ¿sí? Ustedes saben esa historia del Antiguo Testamento cuando los israelitas salen de Egipto y no tenían que comer. Cayó maná del cielo, un alimento, por milagro. Nozick compara a las cosas, ¿sí? Bien, fíjense, mochilas, cuadernos, la cámara, todo, como si fuera maná del cielo. Es como si yo les pidiera, a ver, todos van a depositar sus bienes acá en este rincón y luego vamos a ver quién se lleva qué. Así, ¿ya? Entonces, si es que alguien vino acá con 4 cuadernos, regresa con 1. El que vino acá con $1, regresa con 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero Nozick insiste que las cosas vienen al mundo ya con dueño. ¿Quiénes son los dueños originarios? Aquellos que han pagado la materia prima
o la mano de obra para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, las cosas vienen al mundo con un dueño. ¿Sí? No son maná. ¿Sí? Entonces, esta es una de las críticas que hace específicamente a Rawls. ¿Sí? Ahora, verán, el título que Nozick da a su teoría de la justicia es teoría de los títulos. ¿Sí? Teoría de los títulos. ¿Sí? Verán, o sea, ¿qué es un título? Pensemos en dos tipos de títulos, principalmente título de propiedad. No sé si en alguna ocasión ustedes, al ir a un almacén a comprar un electrodoméstico, podría ser una televisión, una refrigeradora, el almacén les da un cartoncito chiquito, es título de propiedad. ¿Sí? Ahí consta que su nombre, cédula y que ha comprado tal artefacto y ahí tiene el código del bien. En caso de robo, ustedes podrían ir a la policía, yo compré, este es mi bien. Si lo encuentran, me devuelven. Es título de propiedad. ¿Sí? Algo que le legitima a uno a ser propietario de algo. Hay los títulos de la universidad. ¿Sí? Al final de la carrera, ustedes se graduarán de licenciados. Ese es un título. ¿Qué hacen con ese título? Les permite trabajar como profesionales, conseguir un trabajo. ¿Sí? Están autorizados a ejercer una profesión, una ocupación. ¿Ya? Bien, en ese sentido, la denominación que Nozick da a su teoría es la teoría de la justicia de los títulos. ¿Sí? Nozick cree que el velo de ignorancia arruina los títulos, destruye los títulos. ¿Sí? Es decir, si es que... Volvamos al carpintero. El carpintero puede, o digamos el dueño de la carpintería, puede comprar los insumos para hacer una silla, una mesa. Compra la madera. Si tiene un empleado, le paga la mano de obra al empleado. Y una vez que la silla está hecha, ¿a quién pertenece la silla? Al dueño de la carpintería, no al obrero. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensáramos como Rawls, ¿sí? Vamos a la asamblea y nos preguntamos qué es lo que cada quien está o debería recibir. Entonces, Rawls nos da sus principios, pero Nozick dice que el velo de ignorancia está nuevamente desconociendo este esfuerzo que hacen las personas para producir cosas. Como si estuvieran ahí y sin dueño y vamos a ver, hacer una distribución. ¿Sí? Bien, el velo de ignorancia destruye los títulos. ¿Sí? A ver, hay una última crítica o quizás diferencia entre Nozick y Rawls. ¿Sí? Nozick cree que una desigualdad de dotes naturales entraña desigualdad en pertenencias.
¿sí? Entonces, contra Rawls. Mira, recordemos cuáles son los bienes naturales. Inteligencia, salud, fuerza vital, imaginación. Aquellas capacidades con las que uno nace. Simplemente por ser hijo de papá y mamá, alguien puede tener ciertos dotes o dones, unas predisposiciones, unas habilidades, por ejemplo, para las matemáticas o para tocar violín, lo que sea. Y si tuvo un ambiente favorable, entonces se van a desarrollar estas virtudes. Pero Rawls dice, nadie merece su situación inicial. Nadie, no es cuestión ni de culpa o de mérito de nadie el nacer en una determinada familia. Unos nacen en familias acomodadas, otros en familias pobres. Más bien, según Rawls, lo que debería hacer el Estado y los principios basado en los principios de la justicia es corregir esas desigualdades naturales. Contra eso va Nozick, ¿sí? Y no tuve tiempo al explicar Rawls este punto en particular, pero quisiera, por favor, llamarles hoy la atención sobre esto que dice Rawls. Si alguien es más capaz que otros por nacimiento, fíjense, por ejemplo, para un deporte, y eso le catapulta para hacerse rico, esa persona no merece enriquecerse de esa manera, a menos que mejore la calidad de vida de los otros. Pero estamos hablando de dotes naturales, ¿sí? Uno, por ejemplo, tiene un esqueleto más apropiado para correr y se hace campeón de atletismo. Puede ganar más plata, pero según Rawls, el Estado tiene que intervenir ahí, ¿sí? Nozick cree que no hay nada injusto en que alguien tenga más posesiones en base a distintos dotes naturales, como imaginación, inteligencia o lo que sea, ¿sí? Bueno, esto más que crítica es una diferencia, ¿sí? Con respecto a Rawls, ¿sí? Gracias.